Partimos con la clase de hoy día. La clase pasada estábamos revisando, ¿cierto?, el ejemplo de la torre, después de ya haber definido todos los requisitos para el diseño estructural de elementos de acero, de sistemas sismorresistentes de acero, de acuerdo a la norma 2369, que es para estructuras industriales. Entonces, cosas que hay que recordar y vale la pena. Los requisitos ya los vimos, pero hay que tener claro que hay una diferencia entre las estructuras de acero industriales, que son las que salen a cada rato, y las habitacionales, que no aparecen tanto, y es que el diseño en acero para estructuras habitacionales y de oficinas está cubierto, por lo menos en la idea, por la 433. Pero la 433 no presenta requisitos claros para el diseño de estructuras de acero. Eso no significa que uno tenga que subentender que tiene que pasarse a los requisitos de la 2369. No es así. Lo que típicamente se ha hecho, y antes la norma lo decía, pero hoy día está medio en el aire. A todo esto, hoy día la norma 433 está en comité, se está discutiendo en el INN, y hay cosas que probablemente van a cambiar respecto a las versiones anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con acero, madera y ese tipo de materiales. En hormigón no está cambiando tanto. Pero tradicionalmente, en ausencia de mejores criterios, se ha considerado que es bueno aplicar las Seismic Provisions de la ISC, a ISC 341, que es lo que no se aplica para el caso de estructuras industriales, donde tendremos capítulo 8 que entrega directamente todo el detallamiento. Así que cuidado con eso. Por lo menos al día de hoy, si sale un edificio, una estructura que caiga en el alcance de la 433 y es de acero, la verdad es que lo que uno debería seguir es a ISC 341, no 2369 en principio. Ojo que 433 tiene diferencias con 2369. Yo voy a marcar algunas que son las más importantes. Ya vimos que en 2369, o con cualquier norma del mundo, tenemos combinaciones direccionales, ¿cierto? Uno evalúa las tres direcciones de la demanda sísmica y después estudia su simultaneidad. Cuando tiene la simultaneidad, entonces la combina con las otras demandas de diseño, como son las cargas estáticas o cargas muertas, cargas vivas, operacionales, cualquier otra cosa. Y en general, la acción sísmica en 2369 siempre se compone de tres direcciones. No todas en su máximo, por cierto, se combinan direccionalmente tal como lo dice la norma, que en principio, ¿cierto?, es una dirección principal y las otras acompañantes. Las direcciones acompañantes tienen factores más pequeños, van más o menos al 30%. De hecho, uno de los cambios que se aprobó hoy día en el comité de norma de 2369, que también está teniendo unas pequeñas correcciones, es que la dirección sísmica vertical, en vez de combinarse con 60, se combina con 30. Por lo tanto, básicamente va a haber una dirección al 100 y las demás al 30. Cosa que lo hace aún más fácil. Ojo que ese cambio, alguien podría decir, oh, bajó a la mitad el sismo vertical. Bueno, nosotros en este ejercicio vimos cuánto aporta el sismo vertical. Por lo tanto, no esperamos que cambie nada. Pero cambió el criterio de combinación. Ahora, ¿por qué se los comento? Porque cuando uno va a 433, se encuentra con que, primero, en 433 no existe el sismo vertical. Cosa importante, rara, donde se nos puede ocurrir, pero no existe el sismo vertical. Para efectos de diseño normativo, eso no significa que no hay componente vertical en los terremotos en la vida real. No, simplemente que en estas normas, ¿cierto?, que son una suerte de acuerdo de la profesión, no siempre se recoge todo. Recuerden que las normas tienen criterios de diseño y
y no necesariamente recogen la realidad. Por lo tanto, ¿existe el sismo vertical? Por supuesto que sí, no hay ninguna duda ni que discutir. ¿Lo ocupa la 433 para diseñar? No. Ese es el punto. Desde el punto de vista de las combinaciones horizontales de simultaneidad direccional, ya con la vertical no mezclamos porque no existe. Pero, ¿cierto?, la gran mayoría, si no todas las normas del mundo, siempre tienen una dirección principal y una segunda acompañante. La 2369 recoge eso, pero la 433 no. Se calcula en una dirección con el sismo al 100%. Ahora, una dirección sin una segunda acompañante. Eso normalmente nos lleva a que uno debería elegir la dirección más exigente de acuerdo al elemento que está diseñando. ¿Ya? Porque es una dirección, pero usted no sabe cuál es. Por lo tanto, debería tener un sismo que gire más o menos 90 grados para ver si encuentra alguna vulnerabilidad direccional en el elemento. La verdad es que eso tampoco se hace. Por lo tanto, lo que se termina haciendo en la práctica es elegir las direcciones que uno espera, o la dirección que uno espera más exigente para el sismo, y hacerlo actuar en esa dirección y en la perpendicular de esa dirección. Eso es lo más típico. Ahora, si usted tiene un edificio de departamentos con muros rectangulares y ejes rectangulares en planta, bueno, las direcciones son bien obvias. Pero resulta que, como usted sabe, la vida no es tan fácil y aparecen muros diagonales, ¿cierto?, y cosas raras en el edificio, y entonces ahí uno empieza a tener la duda de qué dirección es más exigente para ese elemento en particular. Bueno, ahí se han inventado algunos criterios para buscar eso. Pero en general se trata de esto, que el sismo en 433 no tiene una segunda dirección simultánea, pero sí debe aplicarse en distintas direcciones. En 2369 y todo el resto de las normas del mundo sí hay más direcciones simultáneas, la segunda horizontal y la vertical. Y en 433 no tenemos dirección vertical. Requisitos para diseño en acero, 433 hoy no tiene, esperamos que vaya a tener, pero hoy no tiene, por lo tanto, habría que ir directamente a ISC 341, que no es fácil de aplicar. Pero en la medida que tengamos Rs grandes en nuestros edificios de acero, es muy razonable ocuparla. Ahora, si tenemos un R muy chico en nuestras estructuras de acero, por ejemplo, que el edificio no le quede controlado por resistencia, sino por deformación, y entonces después usted resulta que cuando evalúa el R que efectivamente está ocupando, le sale muy chiquitito, menor que 3, menor que 2, bueno, ahí se dará cuenta que su edificio en realidad no necesita detallamiento estructural. No es que la norma le permita evitarlo, pero por lo menos usted puede saber que no lo necesita. Ahora, si usted tiene un R de 8, ¿cierto?, y no fue controlado por deformaciones, la verdad es que usted necesita el detallamiento dúctil de ISC 341. ¿Ya? Así que no lo puedo olvidar. Madera, que no tiene nada que ver con este curso. Bueno, la madera es un material que personalmente me gusta mucho y en Chile se ocupa poco. Les comento que la madera, desde el punto de vista normativo, tiene algunos problemas. Por ejemplo, para hacer edificios de mediana altura, si yo le pido el drift entre piso del 2×1000 con el R adentro, dejo fuera bastantes edificios de madera. ¿Significa eso que la madera se embala? No. Sepan ustedes que en los países desarrollados, ¿cierto?, Canadá, Estados Unidos, Europa también, las casas son todas de madera. Y los edificios de mediana altura también. ¿Significa eso que la madera de allá es mejor? No. Aquí nosotros tenemos un problema con la madera. Yo creo que hay varios aspectos. Uno es que cuando uno habla de madera todavía mucha gente tiene en la cabeza la cabaña en la playa, ese que donde uno camina, chirría todo, suena por todos lados. O las casas prefabricadas, esas que no tienen cálculo, que de repente tienen algunos problemas. No, cuando uno habla de estructuras de madera, en general hablamos, o aquí vamos a hablar siempre de estructuras con ingeniería. ¿Ya? Y cuando una estructura de madera tiene ingeniería, la verdad es que no suena,
no tiene problemas de deformación, no tiene problemas acústicos, no tiene problemas de transmisión de calor, no tiene ninguno de esos problemas. Más aún, usted ni siquiera se da cuenta que es de madera en lugar de ser de bañilería, que es lo que más usamos. Entonces, ojo con eso, la madera bien hecha es algo muy bueno y que aquí a lo mejor no le estamos sacando el provecho suficiente. Una de las razones es esta, que no entendemos muy bien. Para el sur se ocupa mucho la madera, sobre todo en cosas arquitectónicas, puentes, cosas así. Y en general, para la cosa arquitectónica la madera siempre funciona bien. De hecho, sin ir más lejos, el complejo fronterizo de los Libertadores, no sé quién ha pasado para Argentina por tierra. Nadie. ¿Ya? Bueno, si pasan por el complejo de los Libertadores se van a dar cuenta que hay un techo muy bonito en madera y que tiene, ¿cierto?, también unos árboles con unas conexiones bien raras, que es muy bonito. ¿Ya? Entonces, la madera hoy día no es algo que sea masivo, y desgraciadamente, porque es algo muy bueno y los últimos años se ha demostrado mucho su buen funcionamiento. En los últimos años la gente que trabaja en madera se ha puesto seria, y desde el Instituto de Innovación en Madera de la Católica, ¿cierto?, el profesor Pablo Guindos, la gente que trabaja en las normas, ¿cierto?, el Ignacio González también, han trabajado mucho en lo que es normativa para madera, para el sistema marco plataforma que más se ocupa en edificios de mediana altura. Entonces hoy día nosotros tenemos una norma que es la 1198 que nos permite diseñar en madera y tiene los requisitos sismo resistentes para la madera. No nos tenemos que ir a normas norteamericanas. Evidentemente los requisitos de la 1198 son heredados, pero también son validados acá en Chile desde las normas norteamericanas, ¿cierto?, la SPW, que es la que más ocupamos. Y ahora los tenemos en nuestra norma, la 1198. Por lo tanto, podemos diseñar sísmicamente en madera. Problema, nuevamente, cuando hablamos de cosas que no son industriales, porque incluso con cosas industriales ya tenemos una cierta libertad, pero con cosas que no sean industriales, hoy día todavía se está discutiendo un poco. Bueno, ya se aprobó liberar un poquito más el R para los edificios de madera, pero lo que todavía está en la mesa y no se sabe si se va a liberar, hay conversaciones, es la limitación del drift de entrepiso. Como ustedes saben, la madera es un material liviano. La madera no es un material dúctil, pero es un material liviano que tiene mucha sobreresistencia y mucha capacidad de deformación. Ustedes dirán, bueno, y si no es dúctil, ¿de dónde viene el R? Bueno, el R tiene dos partes, ¿cierto? La sobreresistencia y la ductilidad. Por lo tanto, todo lo que venga de sobreresistencia está, y la ductilidad viene muchas veces de las uniones. Las uniones estructurales importantes en madera son metálicas y las uniones importantes tienen ductilidad. ¿Ya? Por lo tanto, le podemos dar ductilidad a la madera. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que como es un material flexible, puede tener algunos problemas con los drifts de entrepiso. Ojo, es flexible a pesar de que trabajamos con muros de madera en general. Pero el asunto es que el hecho de ser flexible y superar a veces el 2 por 1000 de los drifts de entrepiso reducidos no hace, y esta es una opinión, no hace que el material sea poco seguro ni que vaya a generar un daño no estructural importante. ¿Ya? Quiero ser súper claro en eso y responsable en el decir, una cosa es que la norma permita o no, o le ponga trabas al diseño en madera, y otra cosa es que el diseño en madera realmente tenga problemas. Mi opinión, súper personal, intransferible como siempre, solo informable, es que la madera funciona muy bien, hasta edificios de mediana altura, 6 pisos, en casas ni qué decirlo, pero la norma plantea exigencias al diseño en madera que no son los adecuados. Esa es mi opinión. Y en general la gente de madera, los especialistas en madera, ¿cierto?, tienen esa opinión también, que la madera funciona mucho mejor de lo que nuestra norma 433 le está permitiendo funcionar. Entonces, ojo, ténganlo por ahí en el aire porque esto es bien importante.
Yo les he comentado que acá en Chile todos los edificios de departamento y de oficinas son de hormigón. Las oficinas ya están pasando a ser un poco híbridos con acero, pero con acero en columnas colgadas, no en columnas sísmicas. Pero edificios totalmente de acero, como que hoy día en oficinas solamente arriestrados concéntricos, que no es malo, es súper bueno porque controla los entrepisos, pero también le podemos estar poniendo limitaciones que no son totalmente necesarias. Entonces, mucho cuidado con hoy día el acero con 433 y la madera con 433. Ya, 2369 no hay ningún problema. Bien, después de esa declaración, vamos a seguir un poco con la torre. Ahora sí traje mi computador, así que ahora espero poder cambiar algunos numeritos, ¿cierto? Nosotros teníamos el ejemplo de la torre, ¿cierto? Y no me voy a darle la lata de explicarlo otra vez, pero sí podemos juguetear con algunas cosas. Por ejemplo, nosotros acá habíamos dicho que teníamos un periodo que nos llevaba al máximo. ¿Ya? Esta torre, ¿cierto? Yo la miré por ahí, le saqué algunos periodos y me doy cuenta que en realidad su periodo de 0,27 podría cambiar bastante, podría llegar hasta 0,4. Entonces veamos en qué nos afecta eso, a ver si nuestro error fue demasiado grande. Entonces veamos acá, voy a definir al lado. Un TH, ¿lo puedo definir o no? T, lo defino ahí. Veamos si hubiera sido 0,4, ¿cierto? 0,4, me faltaron los segundos. 0,4, ¿cierto? Segundo. Segundo. ¿Cómo cambia? Cambia 0,26 sexto. Y estábamos en 0,3. No parece cambiar demasiado, ¿no? No parece cambiar demasiado, pero es un cambio que podría ser. ¿Ya? Esto siempre va a tener un análisis de sensibilidad. La verdad es que en principio no parece demasiado. Si yo me cambio 0,4, tendría que cambiar más 0,5, 0,6, quizás para que esto baje demasiado. Entonces parece que es algo razonable por donde estamos, no es tan loco. Bien. Más abajo, ¿cierto? Bueno, aquí vimos que las diagonales podían pesar un poco menos, pero ¿valdrá la pena evaluarlo con menos? Yo creo que no. No tiene mucho sentido. Cosas que sí vale la pena explorar. Por ejemplo, yo les decía, si alguien se equivoca, ¿cierto? Y para evaluar la compresión en columna usa las cargas reducidas, podría tener un error muy grande. Aquí, por ejemplo, la reacción era de 142 que le vamos a usar para diseñar la columna. Si alguien se equivoca y usa las otras, sería como cambiar la familia de combinaciones a la 1. El 142 se transforma en 64. Claro, alguien dirá, ¡oh, qué bueno! Pongo una columna más chica. No. Lo que significa esto es que usted está poniendo una columna fusible, por lo que está esperando que esa columna falle, colapse, se caiga y se mueran todos. ¿Ya? O sea, el error aquí, al poner una columna diseñada para 64 toneladas, sería que esa columna pasa a ser un fusible y esa no es una estructuración que nadie conozca ni que se le vaya a ocurrir porque las columnas no son fusibles. ¿Ya? Claro, alguien dirá, chuta, pero ¿me podré salvar de alguna manera? Claro, aquí uno podría decir, mira, a lo mejor yo puedo plantear un prediseño con esta columna con 64 toneladas, pero después la voy a tener que corregir por diseño por capacidad. Le aseguro que esta cuestión va a salir súper grande, un diseño por capacidad. Ahora, para evadir el diseño por capacidad, nosotros en realidad en la 2369 hemos definido que las cargas amplificadas sean un máximo razonable para jugar y con eso podemos definir la columna. Ojo que el diseño por capacidad siempre está en la mesa como un límite, la norma lo permite también. Lo que pasa es que típicamente no va a ser conveniente porque nosotros tenemos R relativamente chicos. Ahora, en entorno 433, donde los R son grandes, ahí sí el diseño por capacidad va a estar a la orden del día. ¿Ya? Ahí siempre voy a tener que tener en la mesa el diseño por capacidad y tener harto cuidado, sobre todo cuando hablo de hormigón armado, porque en hormigón armado usamos R's grandes. ¿Ya? A pesar de que los grifos de entrepiso están tan controlados,
igual usamos R grandes, entonces hay que tener mucho cuidado con el detallamiento sísmico en 433, no tanto en 2369. Sigamos avanzando. Estas cosas yo las pregunto en las pruebas. Ya. Para los que no saben, porque yo tampoco sabía, el jueves hay prueba. Ya. Este jueves, en la tarde. Sí. Sí. Vamos a tener que cambiar ahí los carretes. Bueno, así es la vida. Ya, entonces aquí tenemos la viga Chevron, después de que resolvimos la diagonal. La viga Chevron, ¿cierto? Aquí uno diría, bueno, y si yo en realidad, en vez de diseñar para el mínimo de las dos, quisiera que las diagonales pudieran fluir, bueno, entonces yo debería quedarme con el 48. Pero eso, ¿sería conveniente para la viga? ¿Cuánto más significa? Como que no está muy claro. Entonces lo que podemos hacer aquí, ¿cierto? Es definir, y esto es solo porque se puede editar, a ver qué pasa. En vez de quedarnos con el que corresponde, que es el mínimo, quedémonos con el máximo. Me cambia el momento en el eje fuerte, que en realidad es lo único que me interesaba, ¿se acuerdan que los demás eran factores de utilización, chicos? Me cambia a 4900. Y con 4900 esta cosa anda. Veamos. Me fui muy adelante. Con 4900, aquí tiene 3900 y va en 0,8. Ya con 4900 básicamente es como un 30% más, estamos claritos que no da. Ya, o sea, la viga que elegimos efectivamente depende y descansa en la condición que la norma me permite, que es decir, que controla el menor entre las cargas amplificadas y la fluencia esperada del elemento. ¿Cierto? Aquí controla la carga amplificada, que está bien, no está mal, pero tengo que darme cuenta que mi sistema sismorresistente no es capaz de hacer que fluyan las diagonales. ¿Ya? ¿Es malo eso? No necesariamente. ¿Significa entonces que mi sistema no tiene utilidad? No, tampoco. Porque lo que se ha visto en las investigaciones es que en estructura chilena no necesariamente las diagonales fluyen en tracción. Ojo que siempre que hable de diagonales yo voy a hablar de pares de diagonales, pero no voy a decir pares para no estar así como niño y niña y esas cosas. No, pares diagonales. Listo. Entonces, a ver, si no fluye la diagonal, ¿funciona esta cosa? Sí funciona, porque aunque no fluya la diagonal, lo que se ha visto es que pandea en compresión. ¿Ya? Al pandear en compresión ya hay inelasticidades, ya hay disipación de energía. Entonces es bastante común que las diagonales lleguen a los niveles de pandeo en compresión, pero no necesariamente que fluyan en tracción. Bueno, en este caso evidentemente no va a fluir en tracción porque no puede, porque estoy diseñando para que no pueda fluir en tracción. Pero sí, sigue teniendo la posibilidad de que las diagonales pandeen en compresión. Cuando pandea en compresión, evidentemente pasa un delta de carga a la diagonal traccionada, pero no necesariamente esa diagonal va a llegar al nivel de la fluencia. Entonces, ojo con eso. ¿Significa que esto va a permanecer elástico? No, no significa eso, pero probablemente van a pandear diagonal en compresión y no van a fluir en tracción. Ese es el asunto. Los anclajes, veamos un poco. ¿Cómo diseñan los anclajes en nuestra normativa y con nuestra estructura industrial? Nos vamos a pensar solamente en la 2369. Y aquí es donde hay que tener harto cuidado. Voy a insistir nuevamente en que yo asumo que ustedes la estudiaron en detalle. Bien, en anclaje, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito para diseñar el anclaje en tracción? En este caso, ¿cierto? Como se trata de una columna con bases rotuladas, podemos suponer que los pernos van por dentro. ¿Ya? Entonces, claro, si yo miro el anclaje de arriba, entonces voy a tener que la columna tiene más o menos esta forma. Voy a tener una placa base, ¿cierto? Que va por fuera, evidentemente. ¿Cierto? Va por fuera. Voy a tener después el pedestal del migón armado, ¿cierto?
poner 2 por este lado y por este lado a lo mejor podría poner 1, pero si es eso se va a hacer famoso. Entonces también vamos a poner 2 por acá. ¿En qué cuadrícula? Bueno, aquí hay gente que dice que para un lado pueden tener más separación que para el otro. Eso podría tener un sentido desde el punto de vista de la teoría más compleja. Desde el punto de vista práctico es una tontera. Porque si usted le pone los pernos separados 20 para acá y 15 para allá, en terreno los van a poner mal. Los van a poner al revés. ¿Ya? Siempre uno tiene que diseñar para que las cosas se puedan hacer bien. Por lo tanto, la idea es que estos pernos terminen en una cuadrícula razonable. Si el perfil este era como de 30, ya, entonces uno dirá, este con este y este con este tienen que estar más o menos unos 15. Más o menos, la mitad de la altura, la mitad del ancho, por ahí anda. Ahora, si los quiero poner bien adentro, podrán estar a 10 quizás, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de qué pernos vaya a usar. Si uso pernos de 3/4, podría ponerlos a 10. Ojo que la separación de pernos de extracción, estos pernos de anclaje, debería ser por lo menos unos 4 diámetros, ojalá 6. ¿Ya? Entonces, si yo pongo pernos de 3/4, que son los más chicos que puedo poner en una estructura, ¿cierto? Son como de 19. 4 veces eso son como 80 ya. Entonces los 10 centímetros me aguantan. Los de 1 pulgada, si quisiera poner de 1 pulgada, un poquito más grande. No sé cuál hay que poner en todo caso, no lo he calculado. Quisiera poner de 1 pulgada. Bueno, son 25 por 4, 10. Ya, aquí me empieza a quedar justito el 10 centímetros. Pero pareciera que mejor los separo. Entonces podría ponerlo en una cuadrícula de 15 por 15. Ese parece que sería lo más razonable. ¿Ya? ¿Qué hay debajo de la placa base? En general, debajo de la placa base, y cuando tengo cortes importantes, el corte importante significa casi cualquier corte, tengo una llave de corte, que en Chile la hacemos en forma de cruz. Porque sí. En forma de cruz. ¿Ya? En general, el ancho y el alto de la llave es más o menos el mismo. Si esta columna es de 30, la placa será, bueno, por lo menos de unos 35 por 35, 40 por 40. Y la llave de corte típicamente va a aprovechar el espacio que hay ahí, por lo tanto va a ser entre 25 por 25 o 30 por 30. Ese va a ser más o menos el tamaño de esa llave de corte. ¿Ya? Entonces, ahora es donde hay que pensar esta cosa. Los pernos, ¿cierto? Nosotros dijimos que eran pernos dúctiles, ¿cierto? Porque usamos un R grande y la norma nos dice que con los R grandes yo tengo que pagar por la silla, ¿cierto? Entonces tengo que decir que el perno tiene que tener una capacidad de estiramiento. Este tipo de tallamiento no es en general parte del curso, pero bueno, vamos a ver un minuto. ¿Qué son los pernos dúctiles que le llama la norma? Son los pernos que tienen silla. Esta es la placa de silla. Este es el atiesador de silla. ¿Ya? Esta es la placa base y estas son las alas de la columna. ¿Cuál es el perno? El perno, ¿cierto? Es este que va acá. Entonces, claro, yo primero, como es fusible, yo voy a diseñar el perno para combinaciones de carga que consideren la componente sísmica reducida, porque es un fusible. Pero después de eso, después de acordarme de que es un fusible, ¿cierto? Me olvido de la carga con la que diseñé el perno, y ahora la silla y el empotramiento del perno en el hormigón lo tendré que diseñar de manera que no pueda fallar la silla y no pueda salir disparado el perno. Eso es diseño por capacidad, y eso se hace así. ¿Cuál es la capacidad? Bueno, muy fácil. Si usted sabe que este perno es de acero, entonces va a tener un T sub U para diseñar la silla y diseñar el empotramiento, que es más o menos igual, ¿cierto?, al T sub G E. Fácil, usted tiene el acero y tiene el RI del perno, por lo tanto tiene el T sub G y puede diseñar perfectamente la silla y el empotramiento del perno. No nos vamos a meter en el detallamiento de eso, pero quiero que sepa este detallamiento que es relativamente estándar. Cuando no usamos anclajes dúctiles, y hay muchos casos en que no se requiere, pero aquí todo el mundo le pone silla a las cosas, ¿verdad? Pero hay casos en que no se requiere. Entonces nos olvidamos de la silla y el perno queda en la placa base. ¿Ya? En general, cuando usamos cargas amplificadas para diseñar el perno, o cuando queremos que no haya una falla dúctil en esta zona, lo haríamos así.
Pero el estándar de la práctica es usar silla para lo que se le ocurra, la necesite o no la necesite. De hecho, lo típico es ponerla aunque no la necesite, porque si no alguien va a preguntar. Entonces, únicamente cuando la silla sea un problema, y son pocos los casos en que es un problema, mejor póngala. ¿Ya? Bien, si los pernos son infusibles en tracción, entonces los pernos yo los tengo que calcular con una carga reducida. Veamos acá, entonces, otra vez calculamos el apoyo. Ocupamos lo mismo que teníamos para la columna, pero ahora, en vez de usar la combinación 2, usamos la combinación 1. Ahí está. Y entonces aquí, solo el peso muerto va hacia abajo y todas las componentes sísmicas generan tracción. ¿Ya? Ojo con lo que estoy mostrando. ¿Ya? Cuando todas las componentes sísmicas generan tracción, entonces me da una tracción reducida en apoyo de 30 toneladas. Entonces yo debería poner pernos de anclaje para 30 toneladas. Listo. Probablemente los pernos de los 4 de 1 pulgada anden bien con eso. Tengo entonces mis pernos dúctiles. Una vez que validé mis pernos dúctiles, entonces la silla viene por capacidad, el atizador de silla por capacidad, el empotramiento en el hormigón del pedestal por capacidad. Listo. Tracción amplificada en el apoyo, ¿para qué la necesitaría? Ya la vamos a conversar. A ver, vamos día 1. El perno de anclaje lo diseño para la carga reducida porque asumí que era posible. Está perfecto, está resuelto. La silla está resuelta, el atizador está resuelto. La placa base, ¿para qué carga debería diseñarla? La placa base. La placa base, ¿es fusible o no es fusible? No es posible. No debería ser porque es difícil cambiar la placa base. ¿Y por qué está controlado? Por las compresiones, por las cargas para abajo. Ya, entonces la placa base, yo debería diseñarla, esto no lo dice la norma, pero como no es fusible, debería diseñarla para las compresiones máximas de carga amplificada, que viene siendo la misma carga con la que diseñé la columna, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Diseñar la placa base para la misma carga que diseñé la columna por lo menos. Bien, no es fusible, carga amplificada, estamos listos. Perfecto, la placa base. ¿Qué nos falta de todo ese arreglo? Bueno, el buset de las conexiones pertenece a la diagonal, por lo tanto viene por otro lado el diseño. Nos falta ahí la llave de corte. La llave de corte, ¿es fusible o no es fusible? Esa está re fácil. No debería ser fusible, porque está metida en el hormigón y usted ni siquiera la va a mirar. No tiene manera de inspeccionarla. En general, ¿cierto? Tener piezas fusibles que no se pueden cambiar, para mí es una soberana tontera, pero la norma lo permite. Ahora, tener fusibles que no se puedan inspeccionar, ahí ya se... voy a decir un garabato que no me censura. Ahí es donde la cosa ya no va. ¿Ya? O sea, si usted va a poner un fusible que no puede ir a mirar si la cuestión se rompió o no, no. Por lo tanto, la llave de corte no tiene cómo ser fusible porque está embebida en el pedestal. Usted nunca va a saber lo que le pasó. Dicho eso, tiene que diseñarla con cargas amplificadas. Listo. Ahora, ¿cuál es la gran gracia de usar pernos y llave de corte? Que si usted no tiene llave de corte, entonces los pernos van a tener que tomar el corte. Si usted tiene llaves de corte, la llave de corte toma el corte y los pernos toman solo tracción. Los pernos nunca toman compresión, fíjese cómo es el arreglo, la compresión la toma solo la placa base. Entonces, si usted tiene llave de corte, toma el corte, si no lo toma con los pernos. ¿Por qué querría tomar el corte con los pernos y hacerlos trabajar a tracción, corte, interacciones raras y cosas que no le van a funcionar? Porque, ojo, el corte sigue siendo un tema sin ductilidad. Entonces, si yo le pongo un corte amplificado a los pernos y le pongo una tracción reducida, ¿cómo juega eso? No funciona. Ya, entonces yo tendría que decir, ya mira, ya que no puse llave de corte, tendré que tratar mis pernos como si fuera un anclaje no dúctil. Y de todas maneras no van a fluir, porque si usted calcula la interacción corte en tracción,
alto del factor de utilización se lo va a llevar el corte. Por lo tanto, esos pernos no van a fluir en tracción, no van a ser fusibles. ¿Ya? Entonces, el raciocinio nos conduce a decir, si no hay llave de corte, mejor trate los pernos como si no fueran dúctiles nomás y pídale tracción y corte amplificado y se acabó el problema. Y con eso ni siquiera necesita silla. Ahora, para cargas grandes, es una tontera, están perdiendo el fusible. Para cargas chicas, no tanto. Yo le dije que el perno mínimo que puede poner aquí son 3/4. Y dependiendo del arreglo, parece que los mínimos que pueden poner son 4 pernos. 4 pernos de 3/4 no es tan poquito. ¿Ya? Y para estructuras pequeñas, esos pernos le pueden quedar, no sé, pues el 10% en tracción. Ya, si le quedan el 10% en tracción, usted dice, ya voy a usar carga amplificada, y quedan al 20%. Entonces dice, ya no voy a usar llave de corte. Y entonces con la interacción, en vez del 20 le queda el 40%. Y todavía le queda un montón de los pernos. Son pernos que no van a fluir. Entonces, claro, ese es un anclaje que no puede ser fusible por naturaleza, porque el elemento que puse es muy grande. Pero aún así es el mínimo que puedo poner. Entonces me tengo que dar cuenta que mi anclaje, por mucho que yo haya puesto R y cosas así, no va a ser dúctil porque el elemento que estoy poniendo es un elemento que no puede salir del rango elástico. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo anclajes pequeños, pocos exigidos, controlados por los mínimos que puedo disponer, probablemente puedo evitar la llave de corte. Cuando yo puse pernos que están relativamente exigidos por la tracción, yo necesito desacoplar el corte para que los pernos no me salgan más grandes, porque si me salen más grandes no van a fluir. ¿Ya? Entonces, en los anclajes que están diseñados por resistencia y que los pernos están puestos para tracción, yo necesito la llave de corte para desacoplar ese corte de los pernos. La norma tiene un requisito que es muy sacado del bolsillo. Dice, en ASD, ¿cierto? Si el corte es superior a 5 toneladas, entonces usted puede prescindir de llave de corte. La verdad es que usted siempre debiera poner llave de corte, salvo que esta cosa esté demasiado holgada. ¿Ya? No se trata tanto de corte, se trata de la interacción corte-tracción en los anclajes. ¿Ya? Si usted tiene un corte de 5 toneladas o más chico y pone o no pone llave de corte, no importa tanto si no tiene tracción. O sea, si la columna nunca se tracciona, siempre se comprime, usted va a poner los pernos igual, aunque no los necesitaría para tracción. Pero si no los pone, ni siquiera lo van a quedar mirando. Entonces va a tener unos pernos que para lo único que pueden servir es para corte. Entonces a lo mejor la llave de corte sobra si lo pueden tomar los pernos. No va a tener tracción. Hay que evaluarlo en cada caso. Yo les recomiendo que en la medida que diseñen anclajes dúctiles, la verdad es que ponerle llave de corte no va a cambiar el presupuesto del proyecto. Nunca. Entonces póngale llave de corte. ¿No podría explicar aquí se define con la llave de corte lo que pasa para abajo? La llave de corte es lo que hay debajo de la placa base. Es una cruz. Entonces, esa llave de corte, ¿cierto? Que hay que calcular, por cierto. Pero la verdad es que vale más tenerla que no tenerla. Puede no tenerla si usted está bastante seguro de que no la necesita, el anclaje es muy chico, muy rasca, no le va a poner, no va a necesitar tracción ni corte, ya, bueno, ahí la puede sacar. Pero en líneas generales vale la pena tenerla. ¿Dónde no la ponemos? Donde derechamente no llega corte. Por ejemplo, cuando tenemos columnas de viento, de frontones de edificios, de galpones, claro, las columnas de viento llega un poco de viento, pero nada más. Y en general ni siquiera tienen carga axial. No llegan a arrastramiento por los lados. Por lo tanto, ahí usamos la placa base solita. En vez de ponerle 4 pernos, le ponemos 2. Y no le ponemos llave de corte, porque los cortes son re chicos. O sea, 1 tonelada, 2, póngale. Alguien dirá 2.000 kilos, sí, 2.000 kilos, una porquería para efectos estructurales. No tiene ninguna exigencia ese nivel de carga. Bien, entonces, aquí yo calculo el corte reducido en los apoyos. Calcule todas las cosas, a veces mire, tracción reducida en el apoyo, tracción amplificada en el apoyo, corte reducido en el apoyo, corte amplificado en el apoyo, compresión amplificada en el apoyo. ¿Para qué calculé tanta cosa?
Bueno, primero, para la llave de corte necesitamos el corte amplificado. O sea, la llave de corte tiene que recibir 14,5 toneladas ASD. Hay gente que se equivoca, y si se equivoca le estaría poniendo 5. O sea, pésimo, malo, terrible. La llave de corte, ¿cierto?, tiene que resistir los 14,5. Los pernos de anclaje, ya vimos, tienen 30 en tracción, perfecto. Aquí tengo una tracción amplificada, fíjense, si yo ocupo la combinación 2 en vez de la 1, con carga amplificada en lugar de carga reducida, la tracción en apoyo pasa de 30 a 107. Sube una barbaridad. Corte reducido en los apoyos y compresión amplificada en el apoyo, eso ya lo vimos porque es la carga en columna. Sigamos dándole un segundo más a esto, porque todas estas cosas que les estoy comentando es donde la gente se equivoca y lo hace mal. Ya. Después de que tenemos el anclaje, ¿cierto? Ahí ya está listo el anclaje, por lo menos en forma, ¿cierto? Sabemos para qué carga lo vamos a diseñar y después ustedes se van a otro curso a diseñar, ¿ya? En particular al de acero o al de proyecto de acero. Pero aparece también un tema y es la fundación. ¿Cómo diseño la fundación? Bueno, desde el punto de vista de resistencia con el RFD no hay ningún problema. El problema son los requisitos de estabilidad para fundaciones y estructuras industriales. En general, las fundaciones caen en lo que se llaman fundaciones tipo 1, que son las estándar menores, de acuerdo al capítulo 10, que espero que lo hayan leído. ¿Ya? Entonces, 2369, capítulo 10, ¿cierto? Estabilidad de fundaciones rígidas superficiales, tipo 1 o tipo A, que son el 99% de las fundaciones que ponemos en estructura industrial. ¿Cuál es el asunto? La norma para estabilidad nos pide dos requisitos. Pide requisitos para las condiciones reducidas y pide requisitos para las condiciones amplificadas. Pide ambas cosas. Para las condiciones reducidas dice, le pido a usted el 80% apoyado para las cargas reducidas, básicamente. O sea, en el tope del pedestal yo voy a necesitar mi tracción reducida, mi corte reducido, bueno, en este caso no hay momento, así que es lo mismo. Entonces necesito mis cortes reducidos y ojo que para efectos del pedestal ahí hicimos las dos direcciones, o sea, voy a tener 100 por un lado, 30 en el otro. ¿Ya? Bueno, son las reacciones para la combinación de cargas reducidas y saldrán las que salgan. Ya, para esas cargas, reacciones reducidas en el tope de concreto del pedestal, entonces yo tengo que evaluar la estabilidad de la fundación. Y esa estabilidad me tiene que llevar a que la superficie apoyada no sea menor que el 80%. Eso es re importante porque lo que me está pidiendo es que la fundación sea suficientemente rígida al giro. Eso es lo que está pidiendo ese requisito. Damos por hecho que la fundación no se va a deslizar porque está metida en la tierra y normalmente eso no pasa, ¿cierto? Tendría que romper todo para el lado y hay empuje pasivo. Bueno, también hay que verificarlo, pero tiende a cumplir. El problema de las fundaciones realmente es la estabilidad del volcamiento, no el deslizamiento cuando están enterradas. Entonces, esto de la estabilidad... ¿sí? Por el 80% se refiere al 80% de qué? Del área apoyada, perdón, del área de la zapata a nivel del sello fundación. En general las zapatas van a ser rectangulares, ¿cierto? Bueno, el 80% de ese rectángulo tiene que estar apoyado como mínimo para fundaciones tipo 1. Cuando nos vamos a fundaciones tipo 2 ya se acepta el 50, pero no son típicas, las típicas son las tipo 1. Entonces con ese 80% apoyado yo puedo sentir que mi fundación es suficientemente rígida al giro. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros en el diseño de la superestructura típicamente decimos que las fundaciones son elementos rígidos, inamovibles, resistentes, que no van a salir de ahí. Ahora, para que eso sea verdad, yo tengo que diseñarlas de tal manera que no se vayan a mover. Si yo diseño una fundación flexible o que se pueda mover a nivel de tope de acero o de tope concreto del pedestal, entonces voy a tener un problema, porque esas deformaciones en la fundación se las tengo que poner a la superestructura. Y desde ya les puedo decir que cualquier deformación que uno le ponga en los apoyos a la superestructura va a hacer que falle, va a hacer que no funcione. Entonces lo que más nos conviene es hacer fundaciones suficientemente rígidas.
resistentes, robustas, inamovibles, que cumplan más o menos el supuesto inicial que yo hice, que era que los puntos de apoyo eran infinitamente rígidos. Ese es el supuesto que yo hice implícito en todo esto. Si no, no funciona. Si yo hubiera puesto puros resortitos en los apoyos, nos vamos a la punta del cerro acá. Entonces, ojo con ese asunto. Ahora alguien dirá, oye, pero espérate un poco. La estabilidad la estoy midiendo con cargas reducidas. O sea que la estabilidad es fusible. No, no lo es, pero entiendo el razonamiento. Claro, alguien dirá, oye, si no es fusible porque nadie quiere que una fundación vuelque, entonces las fundaciones deberían evaluarse en estabilidad con cargas amplificadas. Claro, quizás no le voy a pedir el 80%, le voy a pedir mucho menos. Ya, a lo mejor le pido un factor de volcamiento 1. Se evalúa. ¿Cuál es el asunto? Que este requisito del 80% contra carga reducida es un requisito histórico que nadie quiso cambiar. ¿Va contra la filosofía de la norma? Sí, absolutamente. ¿Es un requisito que funciona? No sé hasta qué nivel. Hasta el momento los antecedentes dicen que es suficiente. Pero en fundaciones en estructuras que no tengan un centro de gravedad alto. En estructuras que tienen un centro de gravedad alto no es suficiente. Las fundaciones pueden salir volando con ese requisito. Claro, porque las reacciones que realmente se van a producir, no, mal lenguaje. Las reacciones que yo pienso que pueden alcanzarse son las que corresponden a carga amplificada. La carga reducida, recuerden cuál es el contexto. Yo diseño cosas para carga reducida bajo el supuesto que entonces eso va a fallar, o va a fluir, o va a hacer cualquier cosa, pero esas cargas se van a superar. Ese es el supuesto de la carga reducida, que son cargas que no van a existir. Van a ser superadas por mucho, por eso las diagonales yo sé que van a pandear, que los pernos que se van a estirar, todas esas cosas. Entonces, al decir diseño la estabilidad de la fundación para cargas reducidas, yo estoy diciendo se va a volcar, podría parecer, pero no. Porque lo que se espera, y ahora es de manera indirecta, implícito, indemostrable, que cuando suban las cargas, entonces, claro, la fundación va a girar más, pero no se va a volcar. Esa es la apuesta. ¿Es eso verdad? De acuerdo a los números que yo tengo, no es verdad. Pero es el requisito normativo. O sea, la norma le dice a usted, o le permite diseñar la estabilidad con cargas reducidas. Punto. ¿Es lo mejor? A mí me parece que no, pero la norma lo permite. Y así lo hace, y así deberían hacerlo ustedes hasta que sepan por qué es bueno o malo. Un segundo requisito aparece para estas mismas fundaciones aisladas, rígidas, superficiales, tipo 1, pero que ya no es para cargas reducidas, sino que es para cargas amplificadas. Lo que sí se acordó, y esto es bien importante, es decir, mira, yo voy a mantener el requisito de estabilidad del giro, el área apoyada con el 80% porque no tengo idea de cómo cambiarlo. Ya, lo mantenemos. Pero sí hay una cosa que es importante, y es decir, oye, para la tracción pura vertical, amplificada por supuesto, porque es la que tiene la connotación de la que se va a producir, para esa tracción pura vertical, yo necesito que la fundación no salga volando. ¿Qué tiene sentido, no? Porque si sale volando se le vuelca su estructura. Entonces, y ese límite parece que está muy claro, porque es decir, mira, para la carga amplificada de tracción, o sea, en este caso, para las 107 toneladas, ¿cierto? Ojo, el perno era fusible, lo diseñé para 30. La fundación, para que se despegue del suelo, no es fusible, así que la diseño con 106, 107, 108 toneladas, por ahí. ¿Ya? Ahí está, 108 toneladas. Entonces, significa que mi zapata, más todo el suelo colaborante arriba de la zapata, tiene que pesar al menos 108 toneladas, porque si no es así, va a salir volando. Ese es el punto. Ese requisito nuevo. ¿Siempre tiene que pesar más de 108 toneladas?
pero es la tracción amplificada. Entonces, ¿qué nos garantiza eso? Que la fundación no se salga de la tierra, que es un límite súper razonable. Entonces, ¿qué pasa en ese caso, por ejemplo, si en vez de tener una sobrecarga de peso, una maquinaria arriba, tendríamos, por ejemplo, un techo que el viento tira levantando? ¿Cómo se diseña eso? Con otro curso, con estructuras del viento. ¿Sí? Tiene que ir al curso de diseño de estructuras de acero. No, aquí estamos viendo cosas sísmicas, pero el diseño de viento es bastante complementario. Para nosotros las cargas laterales sísmicas son grandes, pensando que las masas son grandes. Pero cuando las masas son chicas, empieza a controlar el viento. Sí. Cuando controla el viento, los criterios de aceptación no son los sísmicos. El viento no es una carga que requiera detallamiento dúctil. Para nada, es una carga con dirección y sentido que tiene el mismo tratamiento que las cargas muertas, las cargas vivas o cualquier otra. Por lo tanto, eso es a resistencia de diseño nomás, sin ningún tipo de contemplación adicional. No hay detallamiento. El sismo es el único que nosotros lo ocupamos reducido para algunas cosas y por lo tanto nos lleva a hacer todo este tipo de detallamiento. No hay ninguna otra carga que lo pida de esta forma, salvo en diseño contra explosiones, colapso progresivo y a veces el fuego. Pero todas esas cosas están fuera de ella, ¿ya? Y son consideradas raras. ¿Ya? Eso. Bien. Uno dirá, oye, a ver, parece que sí. Porque si yo pido la tracción vertical reducida, no significa nada. Porque sé que esa tracción es un mínimo que se va a superar. La definición de las cargas reducidas es que se van a superar. Por eso yo ocupo el R, para reducirlas. Sé que van a ser más grandes. Entonces, evidentemente, pedir un factor de levantamiento de tracción puro contra carga reducida es una sobrerealización. No tiene sentido físico. Alguien dirá, pero pedir la estabilidad con carga reducida tampoco tiene sentido físico. No lo tiene desde mi punto de vista, pero en la práctica ese requisito ha resultado bueno a juicio de los expertos. Como estuvo la frase, no me dan a funar. Entonces, para la tracción vertical máxima, que sería la de cargas amplificadas, yo tengo que tratar de que mi zapata no salga volando. Y por eso que se pide un factor de utilización 1, seguridad 1, contra la extracción vertical. Eso significa su tracción amplificada, 107,6, contra el peso propio de lo que sea que tiene abajo, que normalmente es hormigón y suelo. Ese es el punto. Ahora el asunto será, mira, yo estoy acostumbrado a hacer estas fundaciones con el requisito del 80%. Así se han hecho en todo Chile. El requisito nuevo, ¿me las hace más grandes o no? Claro, que eso es lo que le importa a la gente. ¿Sale más caro o no? Cuando usted habla de estructuras con centro de gravedad bajo, que no es el caso, con centro de gravedad bajo, el requisito de la tracción, ¿cierto?, contra la carga amplificada no le importa a nadie, no cambia nada. Mantiene la fundación. Cuando usted habla de estructuras con un centro de gravedad alto, que tienen una tendencia a volcarse globalmente importante, el requisito de tracción en estas fundaciones controla y sí le hace las fundaciones más grandes y la hace más grande porque necesitan ser más grandes, porque necesita que no salgan volando las patitas porque se le cae la estructura. ¿Ya? Entonces ojo con eso, se los comento porque hay mucha discusión con los requisitos nuevos de la 2369 respecto a en que aparecen cosas que son más costosas. Es cierto, no son tan costosas si uno diseña bien, pero digamos que son costosas. ¿Ya? No discutamos cuánto, digamos que salen más caras. Démoslo, no es tema. El punto a discutir ¿es necesario ese nuevo requisito o no? Ese es realmente el punto. Si es necesario, ¿qué importa que sea más costoso? El punto es que si usted no cumple requisitos que son necesarios para que las cosas operen de la manera en que usted los necesita, claro, va a estar pagando más barato por algo que no le sirve. La verdad que la lógica ahí se me escapa. Entonces, tiene que mirarlo por los dos lados.
Esto es como comprar el AliExpress. Más claro que eso. Compre barato algo que no le sirve, perfecto, pero después no se ande quejando de que no le sirvió. Así funciona la vida. Entonces, mucho cuidado con este tema de las fundaciones. No me voy a meter mucho más en las fundaciones porque no es el foco del curso, pero estudienlas bien. Sigamos avanzando con este mismo ejemplo. Veamos ahora, y si en lugar de chevron lo arrastro con cruces, ¿qué pasa? Están más botaditas. Ya, como nosotros decidimos diseñar las columnas para la reacción en apoyo, si calculamos de la misma forma, las reacciones en apoyo van a ser las mismas. Porque vamos a poner nuevamente el periodo en el pic del espectro, ¿cierto? Y eso me va a conducir rápidamente a que las columnas son las mismas que antes. ¿O no? ¿Dudas? ¿Incredulidad? ¿No? Van a ser las mismas, tengo los mismos sismos, la misma configuración. ¿Dónde van a haber cambios acá? Van a haber cambios en las diagonales, que ahora no son chevron, sino que son cruces. Y van a haber cambios en los puntales de acople, que ahora ya no es viga chevron, sino que es puntal de acople de diagonales. Ahí es donde están los cambios. Entonces, nuevamente, las columnas para carga amplificada no las cambio. Decido no cambiarlo porque no tengo un modelo en SAT 2000, ¿cierto?, para refinar la carga. Las diagonales con carga reducida y el puntal con equilibrio post-pandeo. Listo. Hagámoslo entonces. Nuevamente, las diagonales, ¿cierto?, no ven el sismo salvo en su propia dirección. ¿Qué significa eso? Que yo ahora tengo que equilibrar el sismo, ¿cierto?, con esas diagonales que ahora están a 45 grados. Pues bien, ahora la compresión-tracción en diagonal, ¿cierto? Y ahí está el mono, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Yo les dejé esto, ahí está, tracción-compresión, ¿cierto? Entonces ahora la compresión en diagonal y la tracción también es 7,3, es menos que antes era 11 camas, porque las diagonales eran chevron y estaban más baratas. Entonces ahora que están más acostadas, a 45, me queda la compresión-tracción 7,3. Bueno, nunca me interesa la tracción para diseñar la diagonal porque resiste menos en compresión. Bien, aquí yo decidí poner como elemento diagonal, ¿cierto?, aquí lo tengo, un tubo de 4 pulgadas y 7,3 kilos por metro. Un tubo de 3 milímetros, con esa área me quedo trabajando el 75%. Y ojo, nuestra norma permite que el punto de cruce de las diagonales se considere como un punto arrostrado fuera del plano. ¿Ya? Evidentemente el cruce de las diagonales es un punto arrostrado dentro del plano, ¿cierto? Pero fuera del plano no lo es, o no necesariamente lo sería. Nuestra norma permite que sea considerado arrostrado fuera del plano. Démosle un segundo a eso. ¿Qué tan bruto es eso o no? Bueno, de la cordillera para afuera no se usa. Ahí las cosas que están cortadas se pandean para afuera del plano y listo. ¿Por qué entonces nosotros usamos esto? La verdad es que esto tiene estudios, tiene origen, no son necesariamente norteamericanos, son más japoneses o europeos. No, ya no está Europa, más asiático. Y sí, hay estudios que muestran que dependiendo del nivel de tracción en la diagonal que está conjugada con la que se está comprimiendo, sí empieza a disminuir la longitud de pandeo de la diagonal comprimida, pasando del largo total a su segundo modo. De alguna manera, ¿cierto?, cuando se está pandeando la diagonal comprimida en todo su largo, viene la diagonal traccionada y la vuelve al plano. ¿Ya? Para cargas grandes es bastante cierto que la diagonal traccionada restringe mucho la diagonal comprimida. Ahora, ¿qué son cargas grandes?, dirá uno. Bueno, estamos asumiendo que nuestro nivel de cargas sísmicas, con R grande, es una carga grande. Ahora, la norma pide un detalle y dice
que para considerar que las dos, o sea, que el punto de cruce sea considerado enrostrado fuera del plano, una de las diagonales tiene que estar traccionada. ¿Por qué dice eso? No es tan general y no es tan fácil, pero ¿por qué lo pone? Porque antiguamente no estaba y había gente que, por ejemplo, diagonales en planta con cruce, consideraba que la cruz estaba arrostrada fuera de su plano. Y eso no es cierto, porque cuando las diagonales están en planta es bastante común que ambas estén comprimidas, o que una llegue a comprimirse al nivel de pandeo antes que la otra se traccione. Entonces, para diagonales en planta esta cuestión no es tan obvia. Para diagonales en planos verticales es bien razonable. No es exacto, no es lo mejor, a mí no me gusta demasiado, pero ha mostrado andar bien. La verdad es que anda bien. Entonces se puede aceptar, se puede decir que la diagonal traccionada se tracciona tanto que restringe a la comprimida. Y por eso que aquí, ¿cierto? Yo tengo la longitud de pandeo en 350. Que alguien dirá, oye, pero la diagonal mide 7 metros de nodo a nodo. Sí, mide 7 metros, pero se pandea en 3,5. Bien, con eso tenemos la diagonal. Listo. Tenemos la diagonal. ¿Qué es lo que nos falta? El tubo. Perdón, el puntal. Y aquí, nuevamente, un comentario que es tremendamente importante. Yo les había dicho que cuando tenemos cruce, el puntal de acople, antiguamente no tenía requisito explícito. Que no tuviera requisito explícito en la norma del 2003 no significa que no hubiera que diseñarlo con criterio. ¿Ya? Pero recuerden que las normas le dicen a usted lo que tiene que hacer, nunca le dicen lo que no tiene que hacer. ¿Ya? Asuma que las normas le dan un mínimo, suponiendo que usted pasó por la universidad y especialmente por este curso y aprendió a hacer cosas. ¿Ya? Bueno, la verdad de las cosas es que ese palito de acople, ¿cierto? Yo les decía que cuando uno hace un análisis modal espectral, elástico, de cualquier tipo, en cualquier software, ¿cierto? Y verifíquenlo ustedes, ese palito de acople le va a salir con carga cero y cero en tracción. Así como había mucha gente innovadora y lo sacaba directamente porque no servía para nada. Terrible, esa es la gente que hay que quitarle sus títulos. Ya. Lo sacaban porque decía que no servía para nada. Habían otros que eran más dadivosos y decían, mira, como yo no sé mucho, voy a poner el mismo palito de las diagonales. Entonces se dio mucho esa práctica en Chile de que se calculaban las diagonales y el puntal de acople era el mismo perfil. La verdad es que la idea no era tonta porque se construía re bien, el detallamiento era el mismo, era fácil. Ahora, poner el mismo perfil, ¿garantiza que tenga la resistencia? Bueno, en ese momento como nadie lo calculaba, quién sabe. Veamos ahora qué puede salir. Bien, nuestra diagonal era un tubo de 4 pulgadas. Ahí está, el tubo de 4 pulgadas, listo. Vamos a calcular entonces ahora el desequilibrio. Tenemos ahí el puntal de acoplamiento. Nuevamente calculamos porque vamos a necesitar, ¿cierto? El T sub A de la diagonal, ahora que ya tenemos la diagonal, y el C sub A de la diagonal. El C sub A de la diagonal ya sabemos cómo hacer, calculamos el P sub NE, ¿cierto? Lo multiplicamos por 0,3, dividimos por 1,5 porque estamos calculando en ASD, y ahora esa diagonal tiene un residual de 3,6. Excelente. Y la diagonal traccionada, ahí están sus dos límites. Primero la carga amplificada, ¿cierto? Ahí la carga amplificada, 20,4. No, esta es la afluencia. Afluencia, 20,4. Perdón. La afluencia, 23. Y la carga amplificada, 20. Por lo tanto, me quedo con 20. Ojo que aquí andan re cerca la carga amplificada de la otra. A lo mejor aquí podría tomar la carga de afluencia y seguir feliz de la vida. Pero ya, voy a tomar 20 por seguir con la norma. Entonces tengo que me tira por un lado 20, comprime por el otro lado 3, ya, en realidad lo mismo el 3 del 20. O sea, el puntal en compresión básicamente se va a comprimir a 20 por coseno 45. Ya. El puntal entonces se comprime a T menos A, coseno 45, se comprime a 12 toneladas. 12 toneladas y tiene 5 metros. Aquí no le voy a dividir por 2 la longitud de pandeo porque son un extremo y otro nomás. Entonces, 5 metros y me sale... Bueno, lo primero que hago es probar el mismo puntal, o sea, la misma diagonal, el mismo perfil de diagonal para ver si puedo ponerlo. Me sale que queda trabajando a 2,46.
Por lo tanto, no lo puedo poner. Sería una pésima idea. Bueno, esto es lo que pasa casi siempre. Si usted pone el mismo perfil como puntal de acople, no funciona. Salvo que usted en ese nivel tenga una plataforma, tenga un doblete, tenga vigas por el otro lado. Y claro, el puntal de acople en realidad es una viga para carga gravitacional muy pesada, y entonces estas cargas de diagonales no hacen que lo cambie. Pero cuando no tiene plataforma, que es el caso, la verdad es que el puntal de acople tiene que ser robusto. Bien, 2,46. Terrible. Pasamos a un tubo de 5 pulgadas. El tubo de 5 pulgadas y el espesor 5 milímetros, que pesa harto más, el otro pesaba 7,3 kilos, este pesa 15 kilos por metro. Y este me queda al 0,84. Ya, también nos damos cuenta que este quedó un poquito holgado. Y a lo mejor, bueno, no a lo mejor, con toda seguridad este aguantaría las 23 para que fluya la diagonal. Claro, porque de 20 a 23 es como un 10% más y este le queda como un 15% más. Entonces este puntal también aguanta las 23 toneladas. No me importa tanto, porque yo le pido las 20, pero las aguantaría. Entonces, ojo, tengo un puntal notablemente más robusto que las diagonales, y eso es por el requisito pospandeo, ¿ya?, que tengo que cumplir. Y listo, parece, ¿no? ¿Por qué tengo unos blancos? Algo me pasó, ya. Y tengo entonces ahí el puntal de 5 pulgadas que es para resistir la condición post-pandeo. Entonces, ojo, si yo ubico esto me voy a dar cuenta que evidentemente la estructura con arrastramiento en cruz me salió mucho más liviana que la estructura con viga chevron. Entonces alguien dirá por ahí, entonces siempre convienen las cruces. En general, sí, pero hay que tener cuidado porque uno elige este tipo de cosas pensando en las necesidades de espacio. Uno típicamente trata de poner cruces, pares de cruces cuando tienen inclinaciones que le puedan servir. Ya les dije que las inclinaciones van entre 30 y 60 grados, porque si no empiezo a tener muchos problemas en la conexión. Entonces, si puedo poner cruces, pongo cruces. No es tan raro que no pueda poner cruces por problemas de espacio, por problemas de pasada. Y ahí me tengo que cambiar al chevron concéntrico. Y cuando me cambio al chevron concéntrico, cambio el problema del puntal de acople en compresión por la viga chevron en flexión. ¿Ya? Es un problema o es el otro problema, pero voy a tener un problema. ¿Ya? No hay forma. Ambos tipos de arrastramiento o de paños arrastrados requieren que las diagonales se calculen para cargas reducidas, combinaciones de cargas que consideren el sismo reducido, pero luego la viga de acople o el puntal de acople o la viga chevron se van a calcular para la condición post-pandeo de las diagonales que ya fueron elegidas. Esa es la forma. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Reclamo? ¿No? Les voy a mostrar rápidamente otro ejemplillo bien simple de un marco de momento. Y lo único que nos interesa el marco de momento es la unión viga-columna. Todo lo demás ustedes lo van a servir. ¿Qué pasa con la unión viga-columna? Yo les decía que es un problema de detallamiento local. Nadie pone mal la viga, es para carga reducida y no se puede volcar. Nadie pone mal la columna, es para carga amplificada. Pero el nudo lo hacen mal porque el nudo no lo hace el software. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dice, determine si el detallamiento mostrado cumple. Ya, ahí está el monito. El monito, ya. Dice, atiesadores de 14 milímetros. Ok, los atiesadores rojitos, 14 milímetros. Ok, son placas de continuidad del ala. Ok, ya. Zona panel de 10 milímetros. Ya, 10 milímetros la zona panel. Y para método de RFD use un MU igual al MP, y para el método ASD ocupe un MA igual a MP partido por 1,5. Ok, ojo que esto no es directamente diseño por capacidad, porque el MP se calcula con fluencia nominal, no con fluencia efectiva. Así que aquí esto es un ejercicio de pedirle momento a una unión, pero no necesariamente un ejercicio sísmico.
Cuidado con eso. Ya, dice, asuma que ambos elementos corresponden a IN30 44,6. Ya, excelente. O sea, el ala original es de 10 y los atizadores van a ser de 14. Perfecto. El espesor del alma originalmente es 6. O sea, la zona panel que me la cambiaron a 10 ya está mejorada. Ojo con eso, ya está mejorada. Y le pusieron casi el doble. Con lo que uno debería, o sea, esto es un detallamiento que uno debería decir, esta cuestión cumple fácil. O sea, las planchas que entregan son de 10, las planchas que reciben son de 14, la zona panel era de 6, me la subieron a 10, como que tiene toda la pinta de que aquí alguien calculó y lo hizo bien. Bueno, asuma que la plancha de la zona panel se extiende 15 centímetros más allá de los atizadores. O sea, este 10 centímetros se extiende 15 centímetros más arriba y 15 centímetros más abajo. Perfecto. Eso es bastante bueno, es bastante razonable y bastante recomendable. No 15 centímetros, sino por lo menos unos 12 espesores, más o menos. Porque 12 espesores son las áreas colaborantes que consideran los cálculos de atizadores de carga comunes y corrientes. ¿Cierto? Capítulo J, ISC 360. Bien. Solución. A0A36, ustedes ya lo conocen, no le vamos a dar muchas vueltas. Solicitaciones. El Z, bueno, ve que columnas son iguales. Zona panel, ahí dice zona panel. Entonces, el momento. ¿Cuánto es el MA? Vamos a calcular en ASD. Es el MP partido en 1,5. Ya, el MP es Z por FY dividido en 1,5 porque es ASD. Bien, 1777. Perfecto. Compramos. ¿Cuáles son las cargas concentradas? Bueno, las cargas concentradas es fácil, ¿cierto? Se asume que las cargas concentradas son básicamente el momento dividido por la distancia entre los centros de gravedad de las alas, que se parece mucho a dividir por la altura. Pero aquí, como tenemos los espesores, lo ocupamos. Ya, entonces me quedan 40. O sea, tengo 40 toneladas de carga concentrada, también 40 toneladas de corte, y tengo un momento de 1170. Pero en realidad aquí lo que me interesa para la zona panel es la carga concentrada de 40 y la carga de corte que es de 40. Si tuviera la misma viga por el otro lado, tendría una carga concentrada de 40, igual, pero tendría un corte de 80. ¿Ya? Entonces el no tener una viga por el otro lado me está saliendo muy conveniente. Bien, tenemos eso. Entonces, lo primero, máxima resistencia posible en la zona panel, ¿cierto? No nos preocupamos si la zona panel es esbelta localmente o no, nunca lo son. ¿Ya? Y tratamos de diseñar para que no lo sea. Entonces, el corte en la zona panel será el T sub n, que es el tau yielding, que es el 0,6 del FY, por el área. El área de corte sería H por TP. 45 toneladas. La dividimos por el omega, ¿cierto? Dúctil, porque en acero el corte es dúctil. Y nos sale que está trabajando al 1,5% y sonado. Perdón, 1,5, que es 150%. Está trabajando al 1,5, sonamos. O sea, subir a 10 milímetros no anduvo ni cerca de lo que realmente necesita. Se nos fue a la punta del cerro. Ok. No importa, nosotros nos decían si estaba bien o mal, nomás está mal. Ya, veamos los atizadores. Primero, atizador de 14. ¿Cuál es el lambda del atizador? Bueno, la altura del atizador es fácil porque está entre dos alas. Por lo tanto, la altura será la altura del perfil menos los dos espesores de las alas, y esa es la altura. Y como me dice el código, ISC 360 2010 capítulo J, el K de estos atizadores es 0,75. En general, todos estos atizadores que quedan entre medios, ¿cierto? Los atizadores de silla, los atizadores de zona panel, tienen un K de 0,75. Bien, partido en su radio de giro, me queda un lambda global de 52. Bien, con ese lambda global lo meto a la ecuación de elementos en compresión y me dice que tiene un F crítico de 2,18 y ese 2,18 va a actuar en el área del atizador más el alma colaborante. El área del atizador es re fácil, ¿cierto? Porque es el ancho menos el espesor del alma o zona panel y por el espesor de los atizadores. Fácil, 26,7 centímetros cuadrados. Y el área colaborante de columna es donde hay que tener, el área colaborante de alma es donde hay que tener cuidado, porque puede ser harta o puede ser poca. Es en general 12 espesores para cada lado. O sea,
Si yo miro el mono que tenía acá, ¿cierto? Y esto es del capítulo J, este atizador que se está comprimiendo tiene alma colaborante, 12 espesores para allá, 12 espesores para acá. Por lo tanto, aquí yo puse, y ojo, ahí es donde empieza a tener importancia que la zona panel se extendió 15 centímetros. Porque si la zona panel solo se cambia acá adentro, los 12 espesores de afuera serían con 6 milímetros y los 12 espesores de adentro serían con 10 milímetros. ¿Ya? Se puede hacer perfectamente, simplemente hay que tener cuidado. ¿Ya? Bueno, como son 12 espesores para arriba, 12 espesores para abajo, más el espesor del atizador, yo aproximé poniéndole 25 espesores. Y por el espesor de la plancha, que es la zona panel, y de ahí sale este P cuadrado. O sea, el alma colaborante o zona panel colaborante, en este caso es 25 centímetros. O sea, le suma el doble de lo que le estoy poniendo en atizadores. Es un montón. Bueno, hago trabajar el F crítico y divido por el factor omega que corresponde, ¿cierto? Y me queda que los atizadores, o mejor dicho, la zona atizada, está trabajando al 60%. O sea, la respuesta es, no cumplen. Porque los atizadores sí cumplen, pero la zona panel no cumple. ¿Qué es lo que necesito? Necesito más zona panel. ¿Cómo lo hago? Bueno, en esta cosa, como está programada, es fácil. Le vamos a poner 1,2 y a ver cómo anda. ¿Cómo anda? 1,24. No anda. Vamos a poner 1,4. ¿Cómo anda? Está llegando ahí. Yo lo empezaría a aceptar. ¿Ya? Pero en estricto rigor, ¿cierto? Esta cosa nos dio y tenemos que llegar a 16 de zona panel. ¿Ya? Y aquí es donde hay algo que a uno le empieza a hacer ruido. Ya, la zona panel tiene que ser de 16, no hay vuelta que eso cambie. Eso está claro. El tema es que tengo atizadores de 14, que están trabajando ahora al 35%. Están trabajando menos que antes. Entonces alguien dirá, está todo bueno. Sí y no. ¿Cuál es el problema? Típicamente la gente espera que los atizadores de continuidad tengan un espesor mayor que el recambio de zona panel. Y eso lleva a veces a que la gente diga, no, que hay un error. No, la zona panel debe ser de 14 y los atizadores de 16. Para evitar eso, lo que yo hago y les sugiero a ustedes que los hagan, es que los atizadores tengan por lo menos el espesor de la zona panel. Entonces aquí alguien dirá, mira, pero te bajó de 34, 32, quedaron más holgados. Bueno, casi nada la diferencia. Pero el tema es otro. El tema es que si yo pongo planchas de mayor espesor en la zona panel, existe la posibilidad que alguien lo cambie en el camino. Alguien me dirá, pero no es problema mío. Perfecto, absolutamente de acuerdo. Pero el día que eso tenga un problema y falle, lo van a llamar igual. Y estar justificando tonteras, ¿para qué? Entonces, el alma es de 16, no tengo cómo. Y el atizador podría ser de menos, a lo mejor el atizador podría ser de 10 milímetros. El problema grande es que alguien por el camino podría decidir que me equivoqué. Desde ese punto de vista, la recomendación es ocupe los dos de 16. Poner atizadores de 16 en lugar de 10 no va a hacer que el proyecto sea más caro. Pero que alguien se equivoque y ponga la zona panel de 10 podría ser que este proyecto falle. Porque, ojo, después que yo tengo esto construido, reforzar la zona panel es casi como reforzar una fundación, porque es difícil. Porque van a estar todas las vigas montadas por la tercera dirección de la zona panel, si estas estructuras son en 3D. Entonces, ojo, con este numerito tan simple, tan simplón de acá, ustedes se dan cuenta que sería muy raro, tremendamente raro, que no haya que reforzar las zonas panel. Los atizadores de continuidad da lo mismo porque usted los tiene que poner igual, siempre. Reforzar o no la zona panel depende del cálculo. Yo le puedo comentar que en 20 años, creo que una sola vez me ha tocado que la zona panel no necesitaba ser reforzada y la reforcé igual. Me puse por lo menos el doble de lo que tenía antes, de ahí para acá. ¿Por qué? Porque sí. Entonces, ojo, en los marcos de momento, uno de los problemas más grandes son las cargas concentradas en la zona panel de corte y también la carga que entregan las salas. Bien, vamos a parar aquí 20 minutitos y volvemos.